Es algo insólito que podamos tener por vez primera reunidos en una comunidad de idiomas en las que todas se respetan y todos tienen su propio lugar, su mismo nivel. Una comunidad donde el inglés, el portugués, el español, el aymar, el mapuche, el zapoteco de la sierra y del istmo, el náhuatl, el ñañú, se reúnan con el francés o con el español. Suele darse en los poetas en lenguas indígenas. Gobierno de México. Trabajo filológico, lingüístico. Gran parte de los escritores en lenguas indígenas han tenido que pasar por una formación lingüística que va desde la formulación de alfabetos, construcción de descripciones regionales, de variaciones dialectales, vocabularios, en fin. Desde la perspectiva clásica grecorromana y de la perspectiva de los pueblos indígenas de América, el mundo es un ser vivo. Y no está ese ser vivo a disposición nuestra, sino nosotros estamos a disposición de la vida de ese ser, y por lo tanto se plantea la responsabilidad y los compromisos de nuestros pueblos como una colaboración con ese ser, con esta vida que nos rodea. Y de aquí supongo que viene esta posibilidad de relacionarse de otra manera con el mundo. Viento en que el muchacho se estrella en un cuerpo olvidado y envejecido que lo acoge. Viento en que la muchacha encuentra la primera caricia que la aprisiona y la descubre. Viento en cuya certeza podemos sentir que somos uno, decir que somos uno. Luminosa, opaca, distante, envejecida, tibia, pero luminosa. Carne irreemplazable. Toda literatura es una constancia de su propia época, de sus propias aspiraciones, de sus propios deseos, de sus propias pasiones, de sus propias carencias. Y de esa manera yo diría que la literatura es una forma vital del conocimiento de la vida humana, del conocimiento del tiempo al que pertenecen y al que se deben los escritores. Cada escritor es así como una velita que está tratando de dar luz a la oscuridad inmensa que se va cerniendo en cada generación. Así que no se apague esa luz y que ese arte siga, a pesar de este frío que nos impide envejecer más rápidamente, siga floreciendo. Muy buenas noches. Bien. Muy buenas noches, bienvenidos todos ustedes. Les decía que con estas palabras esenciales, yo diría, de Carlos Montemayor sobre dos de sus grandes pasiones, las lenguas indígenas de nuestro país y la poesía, empezamos este conversatorio. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de su director, el doctor Felipe Ávila. Muchas gracias por acompañarnos. Hace 10 años, harán 10 años mañana, Carlos Montemayor se despidió de este mundo terrenal, y con ese pretexto hemos convocado a esta reunión, a esta charla entre quienes han conocieron y están conociendo la vida y obra de Carlos Montemayor. Para este conversatorio, esta tarde nos acompañan la maestra Marta Montemayor Aceves, quien es doctora en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en textos jurídicos latinos, es coordinadora del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas. Sus líneas de investigación son la lengua latina, el derecho romano y la literatura, enfocándose en traducción, crítica e interpretación de textos. Es profesora en el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras, y entre las obras que ha producido destacan Comparación de leyes mosaicas y romanas y la confiscación de bienes en el Procio y Ley de extinción de dominio.
La maestra Laura Benzazón es fundadora y coordinadora de la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor. Es maestra en Psicología Clínica Infantil y posee una especialidad en facilitación de grupos por la Universidad Iberoamericana. Asimismo, tiene un posgrado en Terapia Sistémica Transgeneracional Individual por el Instituto Bert Hellinger y ha impartido clases en distintas universidades y participado en múltiples foros y congresos en los campos de la psicología y la educación. Susana Bautista Cruz es maestra en Derecho por la UNAM, estudió Letras Modernas y cuenta con una especialidad en Derechos Humanos. Fue becaria del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde colaboró durante una década en las Jornadas Lascasianas Internacionales, dedicadas al estudio y defensa de pueblos indígenas. Ha publicado cuento, poesía y ensayo. Roma es el título de su primer poemario, donde destacan también Mujer de manos suaves y Cuerpo tibio. Si les parece, vamos a comenzar esta charla con la maestra Susana Bautista Cruz, a quien le pediría que empiece por comentar la parte de la vida de Carlos Montemayor que ha preparado esta tarde para todos ustedes. Parecería en tardes como esta que la tierra es una forma de estar, una olvidada sensación, y que busca como un deseo en nuestro cuerpo, como si nuestro cuerpo lo sintiera, la hierba que una vez la cubrió. Las lluvias que sobre ella cayeron numerosas noches, y en tardes como esta comprendo, sin prisa, claramente, que todo cuerpo recuerda la tierra que ha sido. Pues muy buenas tardes con este poema del maestro Carlos Montemayor, de una antología personal. Agradezco primero la invitación de parte del maestro Luis Aguilar a compartir algunas reflexiones en torno a la literatura del maestro Montemayor. Propiamente no venía con un esquema armado de una biografía puntual. Sin embargo, bueno, el cariño que le tengo a la obra me hace evidentemente recordar que nació un 13 de junio de 1947 en Parral, Chihuahua. Realizó sus estudios, sus primeros estudios justamente en su estado. Posteriormente vino a la Ciudad de México a continuar sus estudios de abogacía en la Facultad de Derecho y posteriormente una maestría en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras. El maestro Montemayor, en ese contexto de la juventud, se reunió con varios jóvenes que también procedían del estado de Chihuahua. Forjó amistades importantes en el mundo de la literatura. Entre ellos el maestro Anaya, otro de los poetas también de su generación. El maestro también, recuerdo al maestro Ignacio Solares, y en el camino, bueno, pues se fue encontrando a otros importantes escritores, dramaturgos como Víctor Hugo Rascón Banda. El maestro Montemayor siempre estuvo muy cercano a las preocupaciones sociales, a los movimientos insurgentes que en la época, sobre todo de la Guerra Sucia, se llevaron por parte del Estado mexicano, pues evidentemente llevó a cabo de una manera feroz algo que hoy en día llamamos violaciones a los derechos humanos, ¿no? A través evidentemente de desapariciones forzadas y una serie también de tortura. Desde muy jovencito sintió esa necesidad evidentemente de darle voz a todos estos movimientos, y dentro propiamente de su carrera literaria, pues empezó la escritura de grandes novelas como Guerra en el Paraíso, ¿no? Que justamente marca un hito en todo este contexto tan terrible que uno quisiera decir que ha vivido México, pero desgraciadamente sigue vigente. Y bueno, yo orienté más mi charla hacia la parte poética, por eso es que traigo acá un bonche de libros,
y comentaba hace ratito con la maestra Marta que es muy difícil seleccionar algunos versos o algún libro en particular que nos hable de esa sensibilidad tan apabullante del maestro Montemayor. En ese sentido también es muy interesante que dentro del contexto de su escritura literaria, lo primero que él escribe es justamente poesía. El primer libro, de hecho, que él publica data de 1971. Esto es muy importante porque hoy en día, si estuviera aquí un especialista sobre la obra de Montemayor, seguramente hablaría de las categorías literarias, ¿no? Narrativa, poesía, ensayo. Y estos libros pues los van acomodando dentro de la historia de la autoría personal, pero también dentro de un contexto literario. Sin embargo, creo que, bueno, al menos como yo consideré que era un conversatorio, entonces me incliné más hacia la parte poética, y en ese sentido, en mi búsqueda, ya había leído algunos libros de poesía del maestro Montemayor, un poco sin darle también ese orden, porque en ocasiones es lo primero que nos llega a las manos, ¿no? Pero en ese sentido, de nueva cuenta, les comento que lo primero que llega es la escritura, y quizá de una manera también muy semejante a los pueblos originarios, que es con lo que voy a cerrar esta primera parte de mi intervención, es que cuando él viaja a la Ciudad de México, los primeros poemas que surgen de su pluma tienen que ver justamente con la nostalgia, con el paisaje de Parral, con la construcción también de ciudades. Entonces eso es algo que me parece muy interesante y que va a estar ligado también con la escritura de diversos escritores en lenguas indígenas. Lo primero que los hombres y mujeres escriben cuando salen y hacen alguna migración es recordar el paisaje de su pueblo, de su casa, el huerto de la casa, las hermanas. Hay poesía dedicada a su mamá, ¿no? Una serie de 5 poemas dedicados a la memoria de su madre. En fin, esto es pues muy interesante. Otro aspecto por el que sobresale el trabajo del maestro Montemayor es la capacidad que tiene para acercarse a los pueblos y a las comunidades indígenas en un periodo también fundamental, en donde los pueblos empiezan a reconocerlos y en ese sentido empiezan a darle una educación mínima a estos pueblos con una alfabetización en sus propias lenguas. El trabajo del maestro Montemayor es muy interesante porque él empieza a trabajar en la administración pública, particularmente en la Dirección General de Culturas Populares, con proyectos sobresalientes. Es una época de mucha efervescencia cultural, hay varios personajes importantes en este periodo, estamos hablando de la última década de los años 80 del siglo pasado. Está Guillermo Bonfil Batalla, están personajes clave que hoy van a ser importantes para entender el desarrollo que han tenido los pueblos y comunidades indígenas en ese contexto. El maestro Montemayor entonces va a viajar a varios estados de la República, principalmente Oaxaca, Yucatán y también la Sierra Tarahumara. De esa época él ofrece una serie de libros fundamentales para entender, por ejemplo, resume ese viaje que hizo a las tierras del norte del país. Muy interesante porque habla de esos minerales, pero también de esa piedra que es una piedra sagrada, de los rituales. Hay un libro también de Encuentros con Oaxaca, que es justamente la participación que tiene con escritores como Javier Castellanos, un gran narrador y narrador en lengua diyazá. De esa época también es este libro que es un parteaguas en la literatura, en la crítica más bien de las lenguas indígenas. Este libro se llama Situación actual y perspectivas de la literatura en lenguas indígenas. Bueno, pues este libro es fundamental porque aquí se reúnen varias ponencias
de un seminario que justamente coordinó el doctor también Guillermo Bonfil Batalla. Guillermo Bonfil Batalla va a ser el creador del CIESAS, entre el famoso libro que tiene México Profundo. Pero bueno, hay un seminario que coordina y que justamente le pide al maestro Montemayor que coordinen las diferentes ponencias que se presentaron ahí. Entonces, este es un parteaguas porque reúne los primeros textos de Natalio Hernández, de Juan Gregorio Regino, también del mismo Javier Castellanos. Este libro es de 1993 y aún sigue vigente. Entonces, bueno, pues quise traer mis libros un poco para mostrar el trabajo del maestro Montemayor en el campo de lo que se le ha denominado el legado indianista, indigenista, que él pues nos ha dejado con sus diferentes estudios. No sé si hasta acá corto un poco para que podamos regresar y no agote también lo que yo traigo, que sobre todo tiene que ver con el aspecto de su poesía. Evidentemente hay muchos premios, hay una serie de premios muy interesantes, el premio Colima, el premio Villaurrutia. Un año antes de fallecer se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Bueno, es extraordinario el trabajo que hizo, y bueno, la poesía también está ligada con la música. También fue un tenor, de hecho antes de fallecer estaba por presentar un disco con grabaciones seguramente este disco, no sé, a lo mejor Marta nos puede comentar qué pasó con el disco. Pero bueno, hasta aquí me quedo y regreso, sobre todo para abundar en la parte que yo he preparado, que es el desarrollo de su poesía. Buenas tardes, bienvenida. Agradezco Bien. la invitación. Un breve paréntesis. Maestra, solo para una referencia que me parece obligada, porque ya que estamos aquí valdría la pena recordar que estamos conmemorando doblemente a Montemayor, porque se cumplen 10 años de su muerte, pero además, cuando lo mencionaba Susana, lo recordé, se cumplen 50 años de la publicación de Las Llaves de Urgel, que fue el libro que a Carlos Montemayor, de 24 años, le da el premio Javier Villaurrutia para obra publicada, que es uno de los premios de este país, pienso yo, que más ambicionan todos los escritores. Entonces, a los 24 años, Carlos Montemayor se hizo con ese premio, y ese libro, Las Llaves de Urgel, junto con el 10º aniversario luctuoso de Carlos Montemayor, cumple 50 años, precisamente, medio siglo de vida de Las Llaves de Urgel. Maestra Benzazón. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos. Gracias, Luis, por la invitación. Con suerte se quedaron un poco sacados de onda con, no sé de dónde sacaste mi ¿cómo se llama? Presentación esta. En efecto, yo soy psicóloga clínica, pero hice un doctorado en antropología, y ahí es donde tuve el privilegio precisamente de conocer a Carlos Montemayor. Él nos impartió 2 seminarios aleccionadores realmente sobre la imagen del indio en la novela del siglo XX. 2 seminarios, el primero cubrió precisamente la literatura indigenista, o sea, el indio visto desde el no indio. Y ahí caímos en cuenta finalmente del prejuicio, en la mejor de las hipótesis, así de la condescendencia, de la lástima con relación a los pobres indios. Pero en el segundo semestre, en cambio, nos presentó el indio visto desde sí mismo, e inclusive el mestizo visto desde el indio, y ahí nos rompió totalmente los esquemas, ¿no? Porque nos dimos cuenta de muchas cosas. El tercer seminario que dio fue precisamente sobre la novela de la Revolución Mexicana. Él tenía un estilo, diría yo, socrático, de enseñanza, porque no venía a lucirse, a hablar, a presumir sus conocimientos, que por supuesto todos sabemos que los tenía, sino más bien en hacerte pensar sobre las cosas. Entonces nos ponía a leer como locos, y cada seminario nos preguntaba, nos confesaba a todos a ver qué habíamos entendido o qué habíamos pensado con respecto a las lecturas que nos había propuesto.
y al final le sacaba el hilo negro y siempre, siempre era algo nuevo, algo que nosotros no habíamos pensado, ¿no? Entonces, repito, fue realmente un gran maestro, un maestro ciertamente que dejó huella, y vaya que hemos tenido muy buenos maestros en el doctorado, pero repito, él fue realmente muy especial. Y fue muy especial cuando falleció, precisamente esta fue nuestra esquela de sus alumnos, Carlos Montemayor, escritor, maestro, amigo, fuiste de los imprescindibles, no te olvidaremos. Además de esto, cuando falleció hicimos un periódico mural e hicimos 2 reconocimientos en Cuernavaca, donde él había dado estos seminarios en el CIDEM. Y me baso en esto, más o menos, en este año en que falleció, y que en la jornada salieron algunos artículos, muchos artículos, sobre Carlos Montemayor, bajo el título de Ane Tlactocuilcani, adiós poeta, casualmente en lengua náhuatl. Y recuerdo que aquella noche estábamos todos al pendiente en la jornada de todos los mensajes que llegaban preguntando por él, mandando mensajes de apoyo a la familia, en fin, pero páginas y páginas toda la noche. Hicimos una recopilación de esto también, y bueno, finalmente lo publicamos también en nuestro periódico mural. Y si me permiten, sí escribí, para no perderme mucho y no quitarles mucho tiempo, algo basado un poco en esta información. Entre las grandes contribuciones de Carlos Montemayor destaca ciertamente su labor de rescate, difusión y fortalecimiento de la literatura en lenguas originarias. Hermann Bellinghausen afirma que Carlos Montemayor comprendió pronto y como pocos la importancia de la nueva escritura en lenguas indígenas. También ahí fue activo aprendiz y maestro. Impartió talleres, tendió puentes entre lenguas y entre paisajes, editó la obra de decenas de autores mayas del sureste y pronto los de todo el país. Se comprometió con la escritura de los pueblos indígenas y al hacerlo dejó una impronta profunda en esas nuevas literaturas. Carlos Montemayor no utilizó los indígenas como informantes para justificar el puesto, sino realmente apasionado, interesado. La manera como él trabajó fue un poco en la línea de Freire, de eso de hacerlos sujetos de su propia voz. Entonces tradujo a algunos de ellos y a otros los ayudó a darle forma a su pensamiento, a lo que querían, la mejor manera de expresarlo en su propia lengua y también en lengua española, y darle difusión. Difundió además los trabajos de varios de ellos como escritores indígenas actuales, rezos sacerdotales maya, cantos del corazón del gran poeta maya Gerardo Campat, cuento de Oxjutzcab y Maní. Fue coordinador de 50 volúmenes bilingües de literatura en lenguas mayas, principalmente de la península yucateca de Chiapas. Atendió también la obra del gran poeta quiché Humberto Cabal, que falleció, me parece, el año pasado, tejedor de palabras, y publicó diversos títulos en relación con las obras y las vidas de escritores indígenas, como La Voz Profunda, Antología de Literatura Mexicana Contemporánea en Lenguas Indígenas, Arte y Composición en los Rezos Sacerdotales Maya, El Cuento Indígena de Tradición Oral, Arte y Trama en el Cuento Indígena y Arte y Plegaria de las Lenguas Indígenas de México, sin olvidar, naturalmente, los tarahumaras, pueblo de estrellas y barrancas. Los 2 últimos títulos que coordinó fueron el Diccionario del Náhuatl en Español de México y los Nuevos Cantos de la Ceiba. Es por ello que Luis Hernández Navarro lo llamó el defensor de Babel.
y en un artículo en su memoria, escribe que hay quien ve en Babel una desgracia, el castigo divino por la pretensión de conquistar el cielo por asalto. Carlos Montemayor, en cambio, lo consideraba una bendición y se lamentaba de lo aburrido y parcial que sería un mundo en el que la humanidad solo hablara el idioma inglés. Eso se lo dejo para su reflexión. Si acercáramos nuestro oído a toda esta diversidad lingüística, decía, si escucháramos todo lo que saben, sienten y dicen sus poetas, tendríamos una imagen del mundo más cabal y completa. Aprenderíamos más del ser humano, porque nos acercaríamos a la memoria que todos esos pueblos conservan, defienden y de la cual se enorgullecen. Enemigo de la imposición de una lengua única, Montemayor cuestionó seriamente la tendencia a identificar las lenguas desarrolladas como aquellas que hablan los países hegemónicos de la tierra y los dialectos como las lenguas que hablan los pueblos sojuzgados en todo el mundo, por ejemplo, las lenguas de los pueblos indios de América. Estudioso del griego y el latín, traductor de obras clásicas, en 1980 quedó cautivado por la riqueza y potencia de las lenguas indígenas. Descubrió que ellas, y particularmente las de la Sierra Norte de Oaxaca, tenían estructura y valores tanto métricos como vocales, similares a los que había conocido de manera teórica en el griego clásico. Cuentan que precisamente Carlos Montemayor había conseguido un puesto, creo que en la embajada mexicana en Grecia, lo cual le permitiría, bueno, seguir profundizando precisamente en el estudio de los escritores griegos. Y precisamente fue Leonel Durán el que le dijo, bueno, ¿y por qué no estudias las lenguas de acá? Entonces él empezó a familiarizarse con eso y quedó fascinado y nunca más se fue a Grecia y siguió precisamente trabajando con nuestras lenguas originarias. Hay una cosa también que fue muy interesante. Bueno, como dice Susana, él también era músico, era cantante, y de lo que se dio cuenta en los rezos, por ejemplo, en la estructura y en la cadencia de los rezos sacerdotales, precisamente, de que había una musicalidad. Y lo consultó con un amigo también músico, y me acuerdo que nos llevó un cassette, todavía había cassettes entonces, precisamente para no solo leerlos, sino también oírlos. Y en efecto había como una sonoridad, una manera muy, muy particular, una cadencia muy, muy particular en la construcción, que era lo que a él le hacía diferenciar precisamente la tradición oral de la literatura oral. O sea, tradición oral es cualquier cosa que nosotros podemos recordar y platicar. La literatura oral, decía él, tiene una estructura, es algo que corresponde precisamente a la literatura escrita. No la han podido escribir, la transmitían oralmente, así como se transmitió oralmente por mucho tiempo, por ejemplo, las obras de Homero, ¿no? La Ilíada y la Odisea, así como también se transmitieron pues, los evangelios, e inclusive, no sé, por ejemplo, les chansons de geste y todos los trovadores de la Edad Media, finalmente no eran cosas escritas, eran cosas que se transmitían oralmente. Y por eso él le dio mucha importancia a esto que llamaba claramente literatura oral, que no por ser oral, era menos artística, menos literatura. Bueno, en 1990 Carlos Montemayor organiza el primer encuentro nacional de escritores indígenas. 2 años más tarde coordina una antología de varios escritores en lenguas indias y promueve encuentros de creadores y talleres de literatura en lenguas indígenas con zapotecos, purépechas, nahuas, mixtecos y celtales. O sea, era un políglota de primera. La riqueza de las lenguas originarias, sin embargo, apenas ha comenzado a aflorar nuevamente en el continente. Según Montemayor, durante 5 siglos la voz de los indígenas de América ha sido suplantada. Otros, no indígenas, han dicho en su nombre que creen, que piensan, que sienten, que quieren, cómo son. Ahora, esto está cambiando
de manera profunda. Y una faceta del cambio es la aparición sin precedentes de una efervescencia literaria en lenguas indígenas. Ahora sí hay, inclusive editorial, nada más para escritores indígenas. Entre otras cosas, escribe Carlos Montemayor, ese patrimonio tiene como sustrato un pensamiento que el hombre occidental no entiende ya, pero que poseyeron los griegos y romanos de la antigüedad, que el planeta no es algo inerte, inanimado, sino un ser viviente. Para Adriana del Moral, la obra de Carlos Montemayor relacionada con las lenguas indígenas es un reconocimiento al valor del otro, a las culturas ancestrales marginadas en nuestra sociedad o reconocidas solamente como pasado glorioso, pero no como presente. Para él, la literatura escrita en estos idiomas rescata las tradiciones orales como un mecanismo de resistencia cultural, un arte de la lengua que en las culturas indígenas tiene funciones precisas, particularmente la de conservar conocimientos ancestrales a través de cantos, rezos, conjuros, discursos o relatos. Pero al mismo tiempo marca la diferencia entre tradición y literatura oral, como les estaba comentando. La literatura de nuestro continente, escribe Carlos Montemayor, comprende diversas ramas, todas importantes y de compleja y abundante historia. Comprende, por supuesto, la escrita en lengua española, inglesa, portuguesa, francesa. También la escrita en latín desde el siglo XVI hasta el apogeo de los humanistas del siglo XVIII. Igualmente comprende la que se escribe en lenguas indígenas antes de la conquista, durante la colonia, y la que ahora resurge en muchos países de América. Solemos creer que los idiomas pueden diferenciarse, decía Carlos Montemayor, por distinto grado de crecimiento y que las lenguas con cierto desarrollo son los idiomas propiamente dicho y los otros son tan solo dialectos. Quizás sorprenderá mucho saber que no hay idiomas superiores, que todos son sistemas lingüísticos definibles en los mismos términos. En América quizás mucho desconocemos la otra milenaria conciencia indígena que somos o que podemos llegar a ser. Poetas como los que ahora se reúnen en nuestra Universidad Nacional hermanan en sí mismo la conciencia indígena, sus idiomas, su grandeza, su espiritualidad, su música, su canto. Escritores así nos exigen penetrar en esta otra realidad que desconocemos, entender que esa cultura, que esa alma indígena vive y respira a nuestro propio lado, al mismo tiempo que nuestro tiempo, con la misma vida. Estamos en la aurora de las más antiguas y nuevas palabras de nuestro continente. Para todos los que aquí vivimos, es el encuentro con la más antigua, desconocida y conmovedora parte de nosotros mismos. Esta noche diremos que hemos estado, que volveremos a estar juntos para seguir reencontrándonos con nuestra historia. Esas son las palabras que Carlos Montemayor pronunció el 12 de octubre de 2004 al inaugurarse el recital de poesía Las Lenguas de América. Pues no quiero, traje un libro con algunas poesías para que ustedes las puedan escuchar, algunas poesías de esos escritores, si hay tiempo y si me lo permite, podemos leerlo. Y también, eso sí, me gustaría, si hay tiempo, leerlo, y es el saludo al ZLN que Carlos Montemayor pronunció en lengua tzotzil y en español, en 13 de marzo de 2001, o sea, cuando, si se acuerdan, fueron precisamente a pedir la ratificación de los acuerdos de San Andrés y les pintaron un violín, naturalmente, muy ofendidos los diputados y los senadores, que hacían los indios en el honorable Congreso de la Nación, ¿no? Y él lo recibió en la Escuela de Antropología, precisamente. Se lo voy a leer en español, además porque en tzotzil no podría, pero vaya, él está bastante familiarizado con todas las lenguas con las que estuvo trabajando, naturalmente, con los escritores indígenas. Saludo a todos ustedes, hermanos.
Digo otra vez ante ustedes, no hay una lengua superior a otra. La lengua maya es tan importante como la inglesa, la francesa, la alemana, la castellana, el náhuatl, el purépecha, el tzotzil, el zapoteco, el hebreo o tantas lenguas, o tantas otras. Una de las grandes riquezas de México es su diversidad de lenguas, una riqueza que debemos cuidar porque son el alma de todos los pueblos de México. Debemos cantar en todas ellas, escribir en todas ellas, pensar en todas ellas. Las lenguas tienen un mismo fin: despertar la conciencia de los pueblos. La lengua conduce a los pueblos hacia un mismo destino. Pues bien, los no indios han hablado de los indios a lo largo de 500 años. Los no indios han tratado de decir qué son los indios, qué no son, qué piensan, qué no piensan, qué creen, qué no creen, qué sienten o qué no sienten. Pero los no indios no han querido escuchar la voz india. Los dueños de las cosas que se compran y venden, los dueños del poder que compra y vende, los dueños de las muchas palabras que quieren imponerlas sobre todas las otras palabras, no han querido escuchar la voz de los indios. Creen que esa voz no existe. Creen que esa voz es un dialecto y no un idioma. Creen que los derechos de los pueblos indios son cenizas de un extinto fuego que puede dispersarse con soldados, policías, discursos, cercos militares, masacres, grupos paramilitares, desnutrición, represión, marginación, racismo, olvido, analfabetismo, miseria, discriminación, despojos, desalojos de comunidades en costas, selvas, bosques, desiertos, ríos, presas, llanuras. Ahorita diríamos también que con consultas, ¿no? Pero esa voz de los pueblos indios que no quieren oír está aquí, con ustedes, viva y más poderosa que nunca, es decir, tan poderosa como siempre. Es la voz y la lucha que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha hecho resonar en México y en el mundo. Es la voz y la lucha que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Tercer Congreso Nacional Indígena se han propuesto que resuene a través de reformas impostergables en la Constitución mexicana. Esa es la voz del México que no hemos querido oír. Es la voz del México que también somos y que muchos nos hemos resistido a hacer. Es nuestra voz más antigua y profunda. Con esta voz que ustedes impulsaron con las armas y ahora sobre todo con argumentos de paz, con esta voz que está llena de ustedes, nos han fortalecido a todos los nosotros que no somos indios y que al mismo tiempo somos también ustedes. Porque también detrás de ustedes, de sus manos y brazos, de sus pies y sus huellas, de su corazón, de su rostro, de su aliento, nos encontramos nosotros. Los nosotros que somos la verdadera vida de todos los que han vivido, de todos los que siguen vivos, de los que deben y tendrán y deberán tener derecho a seguir viviendo. Y finalmente dice, ahora no en lengua maya, no en lengua española, ahora en el idioma del corazón. Gracias a ustedes, mis hermanos mayores, por su lucha. Bien, muchas gracias, maestra Benzazón, por recordarnos además ese discurso tan bello. Le cedemos entonces la palabra a la maestra Marta Montemayor Aceves para que nos acerque un poco más todavía a este Carlos Montemayor que hoy recordamos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En realidad la invitación fue hacia la familia Montemayor y mis sobrinas me cedieron la palabra. Lo tengo que confesar. No es fácil para mí hablar de mi hermano, como ustedes comprenderán. Cada vez que preparo algún trabajo sobre él, pues vienen los recuerdos y 10 años se dice fácil. Son muchos, pero es como si estuviera aquí, ¿sí? Les voy a tener que contar cosas muy familiares y si acaso personales. Ahorita una de sus hijas está a punto de tener un bebé, entonces un nieto de mi hermano, y siente la presencia de su papá, obviamente, ¿no? Y nunca falta que me digan sus hijas que otra también está a punto de casarse, que extraña a su papá.
En fin, yo lo extraño como hermano, mi hermana igual, pero lo importante es que está aquí, que estamos reunidos aquí, y me da mucho gusto y les agradezco a todos que sigan recordando a mi hermano y que estemos aquí para lo mismo, ¿sí? Este homenaje yo preparé un escrito que lo quiero leer, porque si no me pierdo. ¿Sí? Este homenaje y otros que se han estado ofreciendo por el mismo motivo son una muestra de que Carlos permanece entre nosotros, entre su familia, entre los amigos intelectuales y los no intelectuales, entre los jóvenes que no lo conocieron físicamente, pero que ahora lo conocen a través de su obra. Les voy a hablar de dos asuntos. Primero, de algunos datos de su vida, tal vez que son poco conocidos para ustedes. Y en segundo lugar, les voy a hablar de algo más académico, es decir, de la influencia de los autores griegos y latinos en su obra. Y esto se debe a que yo a eso me dedico. Yo soy investigadora del Instituto de Filológicas y me dedico a la filología latina. Sobre sus hechos de vida. Han mencionado algunas cosas aquí las compañeras, entonces voy a hacer referencia a ellas. A Carlos le gustaba mucho la música, especialmente la ópera, las canciones napolitanas y la música popular mexicana, como la de María Grieber. Yo creo que ese disco que menciona Susana es este de María Grieber, que fue el último que se publicó. Tocaba la guitarra, eso es lo que yo creo que nadie sabe, maravillosamente. Aprendió a tocarla con un maestro de Parral, amigo de mi papá, cuando él tenía unos 8 años y vivíamos en la casa 10 de Villa Blanquita. Mi papá había contratado a ese amigo porque necesitaba trabajar, necesitaba dinero el amigo. Entonces el amigo fue a la casa, yo debía haber tenido como 4 años, ¿eh? El amigo iba a la casa a darle clases a mi papá y mi papá nunca aprendió nada. Y Carlos, que era un niño, se sentaba en un sillón a escuchar la música y la clase. Y un día le dijo el maestro a mi papá: mira, Carlos, que también se llamaba así mi papá, toca la guitarra, así, mira, la tienes que agarrar y hacerla así. Y mi papá: es que no me sale. Y mi hermano: a ver, papá, préstame la guitarra. Y entonces, pues era una mente brillante realmente, no es porque fuera mi hermano, pero era una mente brillante, era muy hábil. Así que el maestro, como ustedes comprenderán, se dedicó a enseñarle a mi hermano, hasta que llegó un momento en que le dijo a mi papá, el maestro: ya no tengo nada que enseñarle a tu hijo, ya le enseñé todo lo que sabía. Y mi hermano, que era muy bromista y que era muy bohemio, cuando contaba esta anécdota decía que el maestro lo citaba en las cantinas de Parral. No sé si ustedes conocieron a mi hermano, pero era uno de sus temas favoritos. Tocaba con la guitarra música española. Pasaba horas con su guitarra en las manos, escuchando discos junto a la tornamesa que teníamos en la sala de la casa. Y de oído sacaba las melodías. Esto lo recuerdo perfecto. De adulto, a la edad de 34 años, empezó a educar la voz con el barítono chihuahuense Roberto Bañuelos. Antes de este interés por cantar arias de ópera, cantaba en las fiestas familiares y acompañaba a mis papás con su guitarra cuando ellos cantaban. Mis papás tenían muy buena voz, eran muy afinados y muy amantes de las fiestas, lo que les llamamos ahora bohemias, ¿no? Donde cantaban canciones de Agustín Lara, de Luis Alcaraz o de Toña la Negra, por mencionar algunos. Cuando mi hermano los acompañaba no solo con la guitarra, sino también cantando, mi mamá decía: ay, mi hijo tan desafinado, porque en realidad era muy desafinado. Realmente mi mamá se hubiera sorprendido de escucharlo. A causa del gusto por el canto, aprendió a tocar piano. Les digo que era muy virtuoso. Muy al final de su vida, estando enfermo, yo le pregunté por qué había dejado de tocar guitarra. Me contestó que porque le había gustado más cantar. En fiestas y restaurantes, y a la menor provocación, quienes lo conocieron me van a dar la razón, se levantaba a cantar y no había manera de sentarlo. Así lo recordaba su amigo y poeta Marco Antonio Campos,
quien es mi compañero en el Instituto de Investigaciones Filológicas y también mi amigo. Mi hermano grabó 5 discos, acompañado del pianista Antonio Bravo, que también era su amigo. Ese excelente oído que tuvo para la música y el gusto que tenía por apreciar los sonidos fueron clave, considero yo, para que hablara varias lenguas, por no decir muchas: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, hebreo, griego moderno, maya, náhuatl. Dices que sí, yo tenía aquí que Maya Yucateca, yo no sé de lenguas indígenas, no sé si sean 2, porque sé que de mayas hay muchos mayas. Sí, son de la familia maya. Pero son... Yo sí lo escuché hablando en maya, por ejemplo, lo llegué a escuchar. Fue estudioso de la lengua de Homero y de la lengua de Virgilio, y no escapó a su interés la lengua de los indígenas de su estado, los tarahumaras o rarámuris. Desde aquí podemos notar lo que dice un investigador que acabo de leer, un artículo que encontré de Ricardo Vigueras. Dice Ricardo Vigueras: fue un hombre de 2 mundos, en el que convivían en perfecta armonía la herencia europea del griego y del latín con la herencia precolombina que lo identificaba a él como mexicano, el maya y el náhuatl. Hace poco recopilé datos de su vida para hacer una cronología que saldrá publicada, espero que este año, en un libro producto del homenaje que yo organicé en mi instituto a propósito de su natalicio 70, que fue hace como 2 años. Les comparto algunos datos que pueden resultarles interesantes. A la edad de 18 años, que tú que hablabas de su vida, ¿no? A la edad de 18 años empezó a escribir cuentos. Los escribía de noche y mi papá le decía que era una ave nocturna, porque no los podía escribir de día, porque teníamos 2 abuelas, vivía mi papá, mi mamá, mi hermana, yo, y además teníamos un perico, ¿verdad? Entonces, él se desvelaba y escribía en las noches para poderse concentrar, porque pues éramos mucha gente en la casa. A los 21 años se ganó la beca del Centro Mexicano de Escritores, que era por los años 1968. Esa beca duraba 1 año. Sus asesores durante ese año de beca fueron, es un dato que yo no sabía, Juan Rulfo y Juan José Arreola. Aquí hay 2 detalles dignos de explicar. A mi hermano le gustaba escribir al estilo de los poetas modernos, que tenían influencia de los clásicos, como Ezra Pound. Por otro lado, también le gustaba escribir mucho sobre su pueblo natal, sobre nuestro pueblo, Parral. Así que ustedes comprenderán lo que voy a decir. A Arreola le gustaba el estilo moderno combinado con lo clásico, y a Rulfo le gustaban los temas regionales. Lo cierto es que tuvo una gran amistad con Juan Rulfo, y esa tampoco yo lo sabía. Cuando él tenía 26 años, en 1973, fue secretario de redacción de la revista de la UNAM, por invitación de Diego Valadez, que es un dato nuevo para mí. A los 38 años entró como miembro de número a la Academia Mexicana de la Lengua. Leyó el discurso La tradición literaria en los escritores mexicanos. Bonifaz Nuño respondió el discurso, y como asistente y observador estuvo Carlos Fuentes. Sí, ¿no? Para hacer esta cronología me ayudó Tinina, la hermana de mi cuñada Marta Loyo, y leí muchas entrevistas y artículos que publicaron a la muerte de mi hermano. Entonces fueron saliendo datos, ¿verdad? Consideró a la Academia Mexicana de la Lengua como su casa, como uno de sus principales lugares de trabajo. Tenía mucho apego a sus colegas, pues antes de morir nos dijo que no quería que le hicieran homenajes en Bellas Artes. No era partidario de homenajes oficiales ni gubernamentales, en cambio pidió que fuera velado en la Academia Mexicana de la Lengua, y así fue. Sobre su trabajo de autores clásicos. Carlos era muy alegre, sociable y a la vez sencillo.
Le gustaba reunirse con amigos y decidió entonces reunir a los paisanos que vivían en la Ciudad de México y formar un grupo, entre los que se encontraban, ya lo mencionaste, el escritor Ignacio Solares, el pintor Benjamín Domínguez, el barítono que ya mencioné, Roberto Bolaños, y que no lo tenía yo aquí anotado, que lo acabo de anotar, Víctor Hugo Rascón-Banda, el dramaturgo Víctor Hugo Rascón-Banda, y el poeta José Vicente Anaya. Perdón. A propósito de José Vicente Anaya, él escribió un artículo que tituló Carlos Montemayor y los clásicos, y ese artículo lo publicó en La Jornada en 2010, en el mismo año que murió mi hermano, y a raíz de que murió mi hermano. En él hace un análisis, para los que nos dedicamos a las letras clásicas, de la obra de mi hermano, y dice, en él, en la obra de Carlos, se ven dos periodos claramente diferenciados en la extensa obra literaria de Carlos Montemayor, aunque uno es consecuencia del otro. La obra que marca la línea divisoria es su novela más laureada, Guerra en el Paraíso. Esta reflexión me sirve para distinguir que el primer periodo se refiere a las obras de Montemayor sobre los griegos y los latinos, y el segundo periodo a su producción sobre las luchas sociales y la literatura indígena. Me ocuparé del primer periodo porque es el tema que me compete a mí en mi profesión. Como conocedor y estudioso del griego clásico y del latín, tradujo del griego la obra de Safo, del latín la égloga cuarta de Virgilio y la poesía de los Goliarcos, ese conjunto de poemas que conocemos como Carmina Burana. Además, escribió ensayos como Séneca y las epístolas a Lucilio, la Orestiada de Esquilo, la conciencia moral en la tragedia griega, entre otras publicaciones sobre raza. En este último artículo de la conciencia moral en la tragedia griega, se centró en el análisis de la dike, justicia, que para los griegos era la permanencia de un estado de cosas considerando a lo injusto como lo que rompía o interrumpía esa permanencia. También se centró en el cuestionamiento de si el hombre es libre o está determinado por otros órdenes que lo rebasan. La conciencia del dominio que tiene el hombre sobre sí mismo es lo que él llamó la conciencia moral. Resulta difícil decir estos pensamientos tan profundos en pocas palabras, pero son muy significativos para entender este segundo periodo de la obra de Carlos. Voy a tratar de ser breve y clara. Su formación clásica la inició en la preparatoria en Chihuahua, que hizo en la Universidad de Chihuahua, donde tuvo como profesor de literatura griega y latina al famoso filósofo italiano Ferro Gay. No sé, pero en nuestras épocas de estudiante era muy renombrado en la carrera de letras clásicas que estudiamos nosotros. 2 o 3 años después conoció en la UNAM, siendo estudiante de letras hispánicas, al reconocido latinista Rubén Bonifaz Nuño, dos figuras importantes en el ámbito de las letras clásicas. Los clásicos se estudian desde dos perspectivas, la tradición y la recepción. Los dos términos se refieren a la forma de estudiar a los clásicos en autores posteriores. Por tradición, entendemos la recopilación de citas, estudio, rescate de manuscritos o incluso traducciones que hace un autor posterior de algún autor clásico, como Homero o Virgilio. Por recepción, además de lo anterior, se intenta ver más allá, es decir, se intenta entender como un autor posterior recrea los clásicos, los plasma en su tiempo y cómo crea literatura a través de ellos. Como de lector y transmisor se convierte en creador. De esta manera la obra de mi hermano cubre los dos conceptos, pues él fue transmisor de los clásicos y a la vez fue creador. En este contexto me voy a referir muy brevemente a 2 poemas, Las armas y el polvo y Apuntes del exilio, y a 2 novelas, Guerra en el Paraíso y Las mujeres del alba, así como el disco de María Griverlo,
se publicó después de su muerte, así Apuntes del exilio y Las mujeres del alba son obras póstumas. En Las armas y el polvo se aprecia la figura de Eneas, es un personaje de la Eneida de Virgilio, que funda una ciudad. No les voy a leer los temas porque no los traje, pero se los menciono así rápido, por si tú vas a mencionar algo. Y luego dice que Eneas es fundador de una ciudad y Carlos en el poema se pone como un hombre que ya vive en una ciudad fundada, pero esa ciudad fundada en la que vive mi hermano es una sociedad injusta, agresiva y fallida, con palabras de él. En el poema de amor de Apuntes del exilio, Montemayor habla de una figura literaria muy clásica, las puertas del sueño, que aparecen en la Odisea de Homero y en la Eneida de Virgilio, que después lo retoma Virgilio. Se trata de las puertas de la mentira y la verdad, todo en torno a la mujer que ama el poeta. Yo hice un articulito que está publicado con este tema también. Guerra en el Paraíso. En Guerra en el Paraíso aparece la influencia de la tragedia griega y esta idea de la conciencia moral. En Guerra en el Paraíso, el pueblo es el coro, ese personaje colectivo que para él es el coro. Y estas ideas las decía mi hermano en entrevistas, o sea, cuando él escribió Guerra en el Paraíso, por supuesto que pensaba en los clásicos. Su influencia en esta novela específicamente es de Esquilo, aquel trágico que nos cuenta la terrible historia de Agamenón, Clitemnestra y Orestes, y así brevísimamente, Agamenón mata a su hija para ir a la guerra de Troya, Clitemnestra mata al esposo porque había matado a la hija, y Orestes, que es hijo de los dos, mata a la madre porque había matado a la hija. O sea, se imagina todas esas tragedias griegas, ¿sí? Bueno. Carlos tenía todo esto en mente al momento de escribir la lucha que se dio en la comunidad de El Paraíso, al darle voz no solo a Lucio Cabaño, sino también a la gente del pueblo, al ejército, a los simpatizantes de las luchas, a los que se vieron forzados a disparar contra su propio pueblo. Ante estos atroces hechos de dos comunidades tan distantes en el tiempo, cabe preguntarse, ¿cuál es la justicia? ¿Cuál es la razón de matar? ¿Es justicia y a la vez injusticia el hecho de matar? Los personajes, como en la tragedia griega, son rebasados por sus propias circunstancias. En el ayer y en el ahora hay una búsqueda de esa conciencia moral. Para ya no cansarlos mucho, en la novela de Las mujeres del alba se compara con la Antígona de Sófocles y también se compara con una tragedia que es Las troyanas de Eurípides. En el sentido de la Antígona de Sófocles, que Las mujeres del alba, para empezar, dicen que es una novela coral. Es la voz de las mujeres. En Las mujeres del alba, las mujeres salen a la calle a buscar a sus muertos. Los traen, a ver si les suena conocido, en un camión, los andan paseando por el pueblo, a los muertos, ¿sí? Acuérdense de Héctor, que también lo pasearon muerto alrededor de la ciudadela. Bueno, ¿no? O sea, son cosas que son motivos de estudio en la obra de Carlos Montemayor, ¿sí? Para los clásicos y para nosotros, el cuerpo de nuestro muerto es sagrado. Por eso es una afrenta atroz desaparecer los cuerpos de nuestros seres queridos. Las mujeres del alba tienen similitudes con la tragedia de Las troyanas de Eurípides. Y ambos escritores, fíjense qué nivel pongo a mi hermano, Eurípides y Carlos Montemayor, ambos escritores le dan voz a las mujeres de los vencidos. Ya para terminar, lo que me llena de alegría y orgullo es que la obra de mi hermano es tan profunda e importante que se vuelve actual. Y por eso hay jóvenes que no lo conocieron personalmente y que se interesan por conocerlo a través de sus obras. Como académica de la UNAM, me han llegado jóvenes a pedir asesoría o a comentarme sus trabajos sobre mi hermano. Solo por enumerar, 2 jóvenes de la Universidad de Chihuahua, uno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, otro actualmente está haciendo su tesis de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, aquí en México,
ellos han dedicado parte de sus estudios a la obra de Carlos Montemayor. Y para reforzar esta idea de los jóvenes, les informo que mi sobrina Jimena, la que les platiqué hace un momento, es cineasta y ya ha ganado premios y ha hecho películas, y está haciendo ahorita una película basada en las mujeres del Alba. Nos promete que para este año, así que si ustedes la ven por ahí anunciada, no se la pierdan. Primero la distribuye en concursos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No previamente concursos, sino festivales. Y por otra parte, y ahora sí para finalizar, yo estoy preparando un libro que comenté al principio de esta participación, en el que van a aparecer 7 artículos de estudiantes e investigadores de la UNAM en torno a 3 temas principales de la literatura de Montemayor: poesía, guerrilla y lenguas indígenas. El libro se titulará Poesía, guerrilla e indigenismo en la obra de Carlos Montemayor. Lo publicará el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Están avisados de antemano de estos 2 eventos. Les agradezco mucho su interés y su atención. Muchas gracias a la maestra Montemayor. A Sebe seguro que nos trasladó por algunos momentos a esa vida. Yo tuve el gusto de saludarlo 2 veces y de oírlo cantar alguna. Normalmente éramos muy jóvenes. Por aquí está un amigo también, escritor, César Gándara, narrador. Seguramente en algún momento se encontró con él, aunque éramos todavía unos huercos nosotros, ¿no? Y ya era don Carlos Montemayor. Pero bueno, siempre es grato traer a cuento todas estas remembranzas, todas estas anécdotas que sin duda nos acercan un poco más al ser humano detrás del escritor, del intelectual, del activista, del defensor de estas causas. Pues si no tienen inconveniente, yo creo que nos podemos regalar algunos poemas, aprovechando los que mencionaba la maestra Marta y que Susana por ahí trae su biblioteca Carlos Montemayor completa. Sí, bueno, la verdad yo no preparé texto porque lo que yo quería era leer los poemas y hacer un comentario y un poco también, sobre todo, pensar de alguna manera dar un testimonio, porque bueno, finalmente tuve la oportunidad también de conocer al maestro Montemayor, justo cuando yo empezaba a interesarme por toda esta parte de la cuestión indígena, y le pedí un texto, me invitó a su casa en Xochimilco, y de hecho me prestó los libros, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, bueno, lo empecé a seguir. Voy a leer, de hecho, antes de que ustedes llegaran, estábamos comentando cómo iba a ser la dinámica, y yo solamente escogí 3 poemas muy puntuales. Uno fue el que fue la parte introductoria, el segundo tiene que ver con Parral, pero dado el comentario sobre la herencia, la parte, el referente que tuvo Carlos Montemayor, el referente clásico, hubo un poema que a mí me encantó y justamente está en Abril y otros poemas que fue publicado en 1979. Sin embargo, en una entrevista que le hacen a Montemayor sobre este poemario, él comenta que lo escribió en el año 75 y que cada día escribió un poema. Entonces, bueno, particularmente me gusta porque abre con esta cita: Arma viriquem cano Troiae qui primus ad oris Italiam fatum profugus. Es la entrada de la Eneida, que es pues un clásico. 1. ¿Para qué fundar nuevas ciudades? En nuestro retraso ha de nacer algo valioso. Hoy va la mujer en los labios y el alma, para que no quede abandonada, Eneas. Nuestros padres fundan ciudades que no entienden. ¿Para qué llegar a la cuna de las Dardaninas? Es tan hermoso ver la vida pudrirse en un mismo cuerpo. Carga ahora tus dioses en la espalda, carga los escombros de los padres,
pisa las venas de los laberintos en que la sangre se aturde y nos estremece, cuando la resaca cunde en los ojos, cuando estallan como el mar las ciudades, los días, los fracasos. 2. Este sueño que palpa una cicatriz que aún no aparece, este enfermo goce que se llama la mente, este no persuadirme de que presencio en la idea algo más de un débil vapor de carne y sangre. Sobre el viento arde la estación sin ceniza ni cuerpo, como la hierba arde debajo de la tierra. Miro la calle, la parte de una ciudad en que persisto, donde el anillo de las vidas es fresco y triste. Miro la estación que llega, la corriente del tiempo secando la ternura. En otro tiempo he estado aquí. 3. ¿Qué bocado insípido recorre la vida hasta impregnarse de sabor? ¿Qué eco intenta decir al oído algo nuevo? No hay nombres para conocernos. Nadie que arrepienta de la sociedad para siempre. Te camino, te comprendo, Cartago. Soy el instinto de vivir lo que vivo. Y el 4. Canto nuestras armas, el olvido, la amargura, el amor, la furia, la carne al envejecer. Armas que no nos desvanecen para quedar vacíos, inasibles y desterrados, que se desgasten como los gajos de una naranja, en la boca saben a polvo, a recuerdos. Canto los días que se me oscurecieron la vida, las caricias, impidiéndome con su memoria amarte como la primera vez. Canto al hombre prófugo de sí, de su casa, de su amor, de su paz. Al hombre que carga sus universos destruidos y lava en ellos sus ojos, sus labios, y nunca cesa de olvidar. Que el mar arroje una ola y nos cubra con sus labios que no han bebido agua dulce durante muchos años. Que palpe la cicatriz de los días pudriéndose en nuestro cuerpo. El amanecer que no permanece, la guerra que va a vagar en medio de las calles, como si no hubiera calles, como si no hubiera soledad, como si la muchedumbre fuese el abrazo o la risa, la guerra asequible de que algo nos falta en el día, ser todo lo que no siente y lo que siente, el eco de los ecos del viento y las gaviotas hechas de espuma de olas que aprenden a volar y se estrellan en los ojos de un ruido de aletazos, un ruido de armas que se golpea y desmenuzadas se oxidan en nuestra carne y su olvido. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias por esa lectura. Creo que la maestra Benzason también quería compartirnos. Quisiera leer 3, pero no de Carlos Montemayor. Yo creo que es más fácil que ustedes lo busquen y lo encuentren en las bibliotecas. En las librerías. En cambio, la literatura indígena realmente es nadar contracorriente. Todavía es difícil que podamos apreciarla, por supuesto, no conocemos las lenguas, pero tampoco en español, y ahí la gran labor de Carlos Montemayor. También a propósito de eso de la cantada, quería comentar que cada año festejamos su cumpleaños en Cuernavaca y siempre llevaba su karaoke ahí, sí, su pista, sí, perdón, para cantar. Me acordé de eso de Einstein, que decían que siempre iba con su violín y después de la conferencia decía que no quieren mejor que les toque el violín. Y él también lo hacía realmente y bueno, y aparte era maravilloso oírlo, ¿no? Sí. Bueno, quisiera nada más leer 3 poesías breves que encontré aquí. Nos regaló él toda la colección de sus libros, de los libros de escritores mayas. Eran 50, creo. No son las colecciones que él hizo antes. Sí ya se publicó por parte de México, país multicultural. Gracias a José del Val, cada 2 años se hace un festival ahorita de escritores en lenguas indígenas. Y de hecho ese es el que traigo ahorita.
Aquí hay uno de Feliciano Sánchez Chan, se llama Piedras, voy a leer solo la primera parte. Dice: hay piedras que ruedan, otras que arrojan, algunas se ahogan, otras resuenan, algunas caen, otras se quiebran o se vuelven cenizas. Otras, a pesar de ser piedras, no saben que son piedras, por eso tan solo te miran pasar por sus orillas. Sí. Y aquí hay una de un escritor totonaco, de Juan Tiburcio, se llama Bendiciones. Bendíceme en totonaco, Dios mío, porque en español me maldicen. Ilumíname con el sol totonaco, porque me opacan en español. Dame sabiduría totonaca, Dios mío, porque en español me llaman tonto. Létrame en totonaco, porque las letras españolas mienten. Cántame en totonaco, porque en español me ofenden. Háblame en totonaco, porque en español me gritan. Y por último, una de Natalio Toledo, que probablemente es de las escritoras indígenas más conocidas, zapoteca, hija de Francisco Toledo, el magnífico pintor recientemente fallecido. Se llama Tradición. Hubo quien probó el mosto de tu piel, te caminó de la cabeza a los pies sin abrir los ojos para no descubrir el resplandor del sol. Hubo quien solo pellizcó la comida y no quiso beber el chocolate de los compadres y el pozol de semilla de mamey. Hubo quien colgó en la puerta de tu casa una olla rota y no quiso pagar la fiesta. No supieron los tontos que una flor caída al suelo sigue siendo flor hasta su muerte. No es mucho abusar de su paciencia. Hay algo que traje que a mí me encantó y me conmovió mucho cuando falleció, y que son las décimas para un poeta de los leones de la Sierra de Xichú. Porque Carlos Montemayor, aparte de ser un gran escritor, un gran investigador, un gran ensayista, etcétera, etcétera, era una persona que tenía un don de gente, un respeto y un amor por cualquier tipo de persona. Era muy querible, pues. Y dice así: políglota, intelectual, tenor, poeta, novelista, prolífico, articulista, lúcido, agudo, puntual, su compromiso social como hombre y como escritor me hacen decir en su honor que lejos de cortesanos y montículos enanos, Carlos fue Montemayor. Jamás un rehén de pactos, sino ave libre y canora, el que en el aquí y el ahora enraizó palabras y actos. No en los árboles abstractos anidaba su escritura. Fueron justicia y cordura, diaria reivindicación. México fue su pasión, su clandestina ternura. La crítica del poder, la violencia del Estado, el México lastimado trepidaban en su ser. Fue el suyo y le dejó ver un corazón guerrillero. Genaro y Lucio en Guerrero y el pueblo al que tanto amó le dicen, igual que yo, hasta siempre, compañero. Pues sí, en realidad muy conmovedor el texto. Francamente yo no lo conocía, pero resume en 3 párrafos prácticamente por supuesto, se lo agradecería, maestra, la vida y la mortificación de Montemayor por todas estas temáticas en las que trabajó toda su vida. Susana. Sí, bueno, yo solo quiero agregar que hizo aportaciones fundamentales para lo que hoy llamamos literaturas en lenguas indígenas. Sin sus estudios, sin todos estos textos que ha comentado la maestra Laura, hoy no se podría comentar la literatura en lenguas indígenas. Los estudios que hizo para la literatura maya han aportado bastante, es decir,
tanto en los rezos como en los cuentos, las categorías que hizo sobre los cuentos, y también el empuje que se hizo con diferentes antologías que él preparó con diferentes lenguas, no solamente la maya, sino el celtal, el tzotzil y el chol. El año pasado se llevó a cabo un diplomado de literatura mexicana en lenguas indígenas, y una de las sesiones estuvo dedicada a los géneros literarios a partir de Carlos Montemayor. Él dio una propuesta y bueno, ya posteriormente los propios escritores han ido estudiando por sí mismos sus géneros literarios, ¿no? Ya no desde el occidente, sino desde una visión particular. Pero creo que sin ese empuje no hubiera sido posible esto. Además, junto con el doctor León Portilla, empujaron el festival Las Lenguas de América, que a la muerte del maestro Montemayor, el festival ya asumió el nombre. Y en efecto hay 3 antologías, lo voy a tomar, maestra, una anterior y ya una, bueno, estas publicaciones son con la propia editorial de la universidad, y la más reciente, que fue el año pasado, ya lo publicaron la antología conjuntamente con otra editorial y con un formato más vivo. También el maestro Carlos Montemayor contribuyó mucho a que se dieran, instó para que se le otorgaran becas a los escritores en lenguas indígenas, y el premio Nezahualcóyotl también fue un empuje del maestro. Lo último fue la famosa casa del escritor en lengua indígena de la Asociación en Lenguas Indígenas del ELIAC, que finalmente se logró tener y está funcionando aquí en el centro, aquí en el centro no, en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Mina. Así que los aportes son muchos, su obra se seguirá estudiando, e inclusive uno de los últimos textos fue este estudio de carácter histórico sobre el concepto de pueblo indígena. El diccionario de mexicanismos a partir de la lengua náhuatl también es algo importante que él dejó al final de su vida. Entonces creo que bueno, pues tuvo grandes aportes, y finalmente lo que hoy hay institucionalmente son jornadas Carlos Montemayor, que desde el 2010 se llevan a cabo en Chihuahua. El Premio Nacional Carlos Montemayor, que también es muy importante y que se da también por crónica. Hay 2 bibliotecas que llevan su nombre, una está en Oaxaca y otra seguramente está en Chihuahua. Y bueno, en Ciudad Juárez. Ok, así es. Bueno, estos son los datos que tengo, que pues siguen. Y por otro lado también le comentaba a la maestra Marta, la doctora Marta, que seguramente su obra se sigue leyendo en muchos sitios. Uno de los primeros homenajes que se organizó fue en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces veían con mucha extrañeza que un homenaje a un escritor se hiciera en este instituto. Aquí evidentemente tuvo mucho que ver la obra literaria, que sirve bastante bien para ejemplificar, por desgracia, toda esta violencia de Estado, ¿no? Estos movimientos de rebeldía, los insurgentes. Y de Chiapas, que también se menciona aquí, está el libro de la rebelión de Chiapas, aparte de que el mismo Montemayor fue miembro de la CONAI, perdón, no la CONAI, de la COCOPA, se me cruzaron los cables, de la Comisión Conciliadora, ¿no?, entre el Estado y el Ejército. ¿Qué otra cosa? En Guerrero y finalmente en Chihuahua. Entonces, por ahí la obra de Carlos Montemayor creo que tiene muchos ángulos de lectura. Por supuesto. Bien. Sí, adelante, maestra. Mencionaron las bibliotecas. Mañana en el Faro Azcapotzalco, a las 13 horas, se va a inaugurar la Biblioteca Comunitaria Carlos Montemayor. Una más. Qué bien. Pues bien, ha sido un placer escucharlas, conmovernos en algunos momentos con algunas anécdotas íntimas. Yo creo que este tipo de reuniones son para eso,
para intimar un poco con estos personajes que queremos recordar, sea de la vida histórica y cultural de México, como en este caso. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer antes de que demos por concluida la sesión. Sí, puede ser. Pues muchas felicidades a todos. Es realmente muy conmovedor el personaje que hoy nos convoca. Quisiera preguntarles si no tienen el texto que él pronunció cuando se formó el Comité en Defensa de la Humanidad. Sí, yo no lo tengo, pero yo lo oí, ya estaba presente. Y realmente, además, la voz es de Carlos Montemayor. ¿Cómo dice que se llama el evento? El comité participaron varias veces, pero él estaba en el principio evento organizativo en defensa de la humanidad. Bien, valdrá la pena rastrearlo para... ¿Qué año fue? Debió ser a principio del año 2000. ¿Pero dónde fue? ¿Dónde fue? Susana. Ya no me acuerdo, pero lo que sí tengo muy presente es el impacto que me causó. Bien, lo que podemos hacer incluso desde el instituto sería rastrear el documento, encontrarlo para saber luego qué procede con... Ese sí lo tengo. Y tengo, con suerte, ese es lo que ella hizo en defensa de la humanidad, no me suena. No Sí, sé. dice que fue en Ciudad de México, entonces habría que rastrear el documento y Porque bueno, ella vamos a escribió intentarlo. precisamente el peritaje. Bien, pues vamos a tratar de ubicarlo y ver qué podemos hacer. No sé si alguien más tiene un comentario. Ya tenemos atrás una participación. A ver si alcanza esto. Buenas noches. A preguntar en qué libro de poemas del maestro Carlos Montemayor encontramos algo que dice: toco tu cuerpo para saber dónde estoy, beso tu cuerpo para saber quién soy. ¿En qué libro de poemas está esto? Pues francamente sí, en eso estaba pensando, doctora. Más bien es una cuestión de googlear, porque así como que tener en la memoria en qué poema se ubican esos versos, yo no lo recordaría en este momento, pero sería cuestión de averiguarlo. Gracias, buenas noches. Pues agradecer mucho al NER, a todas las personas que hacen posible esta difusión, que han estado en Radio Educación, y a través de ellos, quien les habla ha podido enterarse tanto de los festivales cada 2 años, que ha sido la Sala de Sobalcoyot, donde hemos tenido oportunidad de ver y oír, ¿no? porciones de
poemas en náhuatl. Muchas gracias también y felicidades a todos los de la mesa, a los compañeros que nos comparten, ¿no?, con tanta sencillez toda su experiencia y su sapiencia. Y quisiera pedirle a la doctora Marta, si fuera posible, que nos compartiera un poquito más acerca de cómo fue el acercamiento inicial del maestro Montemayor hacia las lenguas indígenas, aquello cuando eligió o cuando alguien le sugirió, ya que estaba estudiando lo clásico, ¿por qué no adentrarse en las lenguas indígenas? A lo mejor aquí me pueden ayudar un poquito, pero ¿por qué lo invitaron a trabajar con indígenas? No sé si en Oaxaca en primera instancia. Y bueno, hay varios estudios también, ¿no?, sobre esto. El libro que trae Susana sobre encuentros en Oaxaca le podría encantar si lo lee. No sé si se pueda conseguir, pero es su acercamiento a las lenguas indígenas. Lo que yo les trataba de decir es que como le gustaba mucho la música, le gustaban mucho los sonidos, y entonces se fascinó con los sonidos de las lenguas indígenas. Y tanto alababa las lenguas indígenas que las comparaba con el griego, y que las comparaba porque decía, ya lo dijo Susana, que son lenguas iguales, o tú lo dijiste, que el inglés o que el francés o que las lenguas europeas. Pero ese libro es clave para entender su contacto con las lenguas indígenas. Y luego hizo talleres, es que hizo muchas cosas, hizo talleres con los indígenas y rescató la producción literaria de lenguas indígenas y la publicó. ¿Sí? O sea, es un rescate y una admiración que tuvo por las lenguas indígenas. Pero ese libro es claro. Sí. Bueno, cuando yo conocí a Carlos Montemayor ya tenía un buen tramo recorrido. Tuve el privilegio también de tenerlo como primer tutor de mi tesis de doctorado, que era justamente sobre la lengua náhuatl. Y justamente los evangelizadores, que fueron lingüistas en su época, trataron de transmitir, de catequizar en las propias lenguas, porque se daban cuenta que era la única manera de llegarle. Decían que el náhuatl era una lengua perfecta, mejor que el latín. O sea que de hecho ya desde entonces se veía que era una lengua, aparte de la palabra que se supone que es sonora, así como una campana, etc. Bueno, era una lengua realmente, bueno, yo me puse a estudiarla por la tesis y realmente, pues sí es fascinante. Las otras lenguas, por desgracia, no las conozco, pero creo que hace rato comenté que precisamente fue Leonel Durán, como en los 80, que lo canalizó hacia eso, y de ahí ya fue amor a primera vista. Lo que pasa es que, por desgracia, yo creo que es justamente uno de los temas que Carlos Montemayor trabajó menos conocido, y escribió muchísimas cosas, pero no, siguen no interesándonos los indios, pues. Perdón, te lo digo. Y otros detalles es que él no quiso trabajar para el gobierno, no recibió, le ofrecían una embajada, bueno, ser embajador de México en Francia. Y uno de sus hijos le decía, pero papá, ¿por qué no aceptaste? Queremos estar ahí. Y no aceptó porque ya se había enamorado de las lenguas indígenas y decidió quedarse para trabajar con estudiarlas. No, para trabajar con los indígenas y para estudiarlas. Y además no quiso tener trabajos oficiales porque él quería ser libre de decir lo que pensaba y lo que quería decir. No quería tener compromiso con ningún gobernante, con ningún gobierno, con una persona del gobierno para poder él ser libre y decir lo que pensaba. Y así fue su vida. Ya no digo más. Bien, pues les agradecemos muchísimo, Susana, maestra Benzazón, doctora Marta, que hayan participado con nosotros. Yo, si me permiten, les quiero entregar en nombre del doctor Felipe Ávila, director general de este Instituto Nacional de Estudios Históricos,
de las revoluciones de México, un reconocimiento sencillo pero muy cariñoso y muy agradecidos por su participación de esta tarde, para la maestra Marta Montemayor Aceves. Yo quiero hacer un último comentario. En la Biblioteca Central está esta maravilla. Es la antología personal, que es muy difícil de conseguir, y ustedes pueden, la Biblioteca Central de la UNAM pues está abierta a todo público, entonces yo lo entrego mañana, ¿no? Y para que ustedes lo puedan conseguir. La persona que preguntó por en dónde puede ubicar el poema, hay una colección que es Poesía 1977-1996, yo creo que puede estar ahí. Son 7 libros de poesía, entonces pues yo creo que los puedes conseguir. Y también para comentarles que el Fondo de Cultura Económica publicó sus novelas, son 3 tomos. 2 novelas en el primero, este es el segundo tomo, y este es narrativa breve, donde viene justo el premio Javier Villaurrutia. Y el último, que ya contiene otras 2 novelas más. Y la verdad es que sí están al alcance, hay un descuento por cada uno de estos libros. Si son universitarios de la UNAM, hay un 40% de descuento en la compra de los libros. Pues bien, después del comercial de Susana, muy acertado, además, para conseguir estas obras, porque de verdad, Las llaves de Urgel, por ejemplo, es una novela que solo van a encontrar en las obras reunidas, porque es más complicada, los cuentos ya no los van a encontrar fácilmente, pero en esta colección de obra reunida puede ser mucho más práctico. Bien, pues les agradezco. ¿Algo más, maestra? Siglo XXI. Editores, es que el libro de Las llaves de Urgel se publicó en Siglo XXI Editores, y cuando mi hermano murió hizo una reedición de Siglo XXI Editores. Yo todavía conseguí como unos 5 o 6 ejemplares, por si quieren ir a la librería, yo creo que todavía consigo. Es como una, pues que será réplica, sí, nada más que no es el mismo, porque el original, pero lo hicieron en amarillo, pero ese es y es su primer libro que publicó, es libro de cuentos, y ahí aparece el cuento que se llama Nora, con el que ganó el premio del Centro Mexicano de Escritores, la beca que les contaba yo. Con la que produjo ese libro, sí. Bien, pues gracias al podio, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar hasta esta hora con nosotros. Ha sido un verdadero placer. A nombre del Instituto, muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima. Gobierno de México.